7:30 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página. Vamos a seguir con más informaciones y vamos a darle la bienvenida a nuestra segunda invitada de hoy. Ella es Ana Rosario Contreras, es presidente del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias por la invitación. Muchos temas que discutir hoy, señora Ana, a propósito de la situación no solo que están viviendo los trabajadores de la salud, sino también todos los venezolanos cuando asisten a un centro de atención en todo el territorio nacional. No hay insumos, no hay medicamentos, no hay servicios públicos, no hay suministro de agua potable e incluso en algunas oportunidades no hay servicio eléctrico. ¿Cuál es la situación que están viviendo no solo ustedes, sino también todos los centros asistenciales de nuestro país? Bueno, muy buenos días. Fíjate, la situación de los hospitales, y aquí quiero referirme exclusivamente al sector salud, pero que no escapa a otros sectores, es la demostración fehaciente del abandono que ha mantenido el gobierno nacional, que en este momento dice ser presidente el señor Nicolás Maduro, acerca de derechos tan importantes, tan medulares como lo es el derecho a la salud, y que tendremos que verlo en dos aspectos: el derecho a la salud como prestación del servicio, pero el derecho a la salud como ente empleador, porque cuando vemos cómo se presta un servicio en unas condiciones oprobiosas, en unas condiciones de alto riesgo, donde por tradición un ambiente hospitalario es un ambiente altamente formado por bacterias o por microorganismos patógenos que pueden producir enfermedades. Pero cuando en un hospital no se tiene lo más esencial para hacer desinfección de área, una limpieza, para la recolecta de los desechos hospitalarios, que son desechos que deben ser tratados de una manera diferente a un desecho común, vemos cómo se exponencia esta insalubridad que no solamente está afectando al usuario, pues, sino que está afectando al personal. Esta no es la primera vez que ustedes, los enfermeros, pero también los trabajadores de la salud, realizan esta denuncia en la ciudad de Caracas y también en otras entidades de Venezuela. El año pasado ustedes realizaron un paro escalonado también, pues como medida de presión, por así decirlo, para que el Ejecutivo Nacional pues atendiera sus solicitudes, que entre otras era el aumento del salario mínimo y que solicitaban $150, $200, y pues también que distribuyera todos los insumos y medicamentos necesarios para que los centros asistenciales funcionaran efectivamente. Sin embargo, un año después anuncian un nuevo paro escalonado en todo el territorio nacional. ¿Cuáles fueron los logros del año pasado y cuál es la diferencia de este paro escalonado que comenzará el día de mañana? Fíjate, cuesta mucho hablar de logros. Cuesta mucho hablar de logros cuando estamos frente a un grupo que en este momento ejerce funciones de gobierno o dice ejercer funciones de gobierno, que no se sienta a escuchar la voz del trabajador. Pareciera que acá en Venezuela, y eso se ha denunciado ante la OIT, el paralelismo sindical. Aquí el señor Nicolás Maduro se sienta con sindicatos que dicen: estamos bien, la situación que vive el país es producto de las sanciones que se ha impuesto, todo menos asumir una responsabilidad que es, hemos tenido lamentablemente en Venezuela una gerencia que no está conectada con la realidad del pueblo venezolano, una realidad que es un servicio de salud colapsado, trabajadores, más de 8 millones de trabajadores en este momento que hemos superado el umbral de la pobreza por los sueldos hiperdevaluados que se nos están cancelando. Prácticamente estamos como una suerte de esclavos del siglo XXI. Pero además de esto, vemos cómo no tenemos cómo ejercer, y me retrotraigo nuevamente al sector salud, cómo ejercer nuestras prácticas. Vemos cómo en un hospital puede estar una enfermera, puede haber un médico, que somos la primera línea de acción en un hospital, pero no tenemos insumos para trabajar. Esto pues ha generado, además del colapso hospitalario que es conocido, hoy vemos como los hospitales del Distrito Capital, desde el año 2018, no reciben el presupuesto para gastos de funcionamiento, para comprar los pocos insumos, algo muy grave. ¿Cómo se mantiene? Bueno, cuando uno escucha hablar, por ejemplo, al doctor Ciso, que es el director de salud, que cuando uno pregunta por qué no tenemos, yo creo que aquí
todos tenemos que hacer milagros, como lo estamos haciendo, por ejemplo, las enfermeras para llevar comida a nuestras casas. O que es por vocación. Quizás las enfermeras llevan cloro, llevan detergente, llevan jabones hacia los centros asistenciales para de alguna u otra forma pues atender sí, a los el pacientes. caso muy palpable, muy fehaciente, que ha llamado la atención a los medios de comunicación, el Hospital Psiquiátrico de Caracas, que ha salido, y es así, en la radiografía, la tomografía de un hospital venezolano es el Hospital Psiquiátrico de Caracas, donde se ha mantenido, gracias a ese compromiso que tenemos todavía los profesionales de la enfermería, que nos duele ver a un paciente que no tiene insumos, que nos duele, y somos golpeados, porque yo no extrañaría que salga un tuit diciendo que las enfermeras somos ladronas, y yo me adelanto, no podemos robar en un hospital donde no hay nada, donde por el contrario tenemos que, ya ni siquiera podemos comprar con nuestro sueldo. En el año 2018 podíamos decir que una enfermera iba a comprar un adhesivo, una inyectadora, pero en este año con esta desalarización que tenemos que andar pidiendo a algunas personas de buena voluntad que nos ayuden a no perder nuestros hospitales. A propósito de este tema y de la inseguridad, por así decirlo, dentro de los centros asistenciales, el Ejecutivo Nacional en reiteradas oportunidades le ha atribuido la escasez de medicamentos y de insumos médicos a los enfermeros, pues a su juicio ellos, por así decirlo, hurtan estos medicamentos, e incluso hace algunos meses fueron detenidos algunos enfermeros en el Hospital Universitario de Caracas. Sí, y no nos extraña que en cualquier momento vuelva a surgir, porque parece que estos falsos positivos, estos potes de humos, que cada vez que enfermería llama la atención mediante una acción de protesta, siempre surge en esto. En el Hospital Universitario de Caracas hace un año, hace poco lo tuvimos en el Hospital Jesús Llerena de Lice, que por cierto, violación al principio al principio de inocencia, violación al debido proceso, exponer a una persona que no ha sido juzgada por los tribunales al escarnio público, llamándolo que forman parte de una red de ladrones de hospitales. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué ha pasado con estos funcionarios que han querido o han estado en el sector salud y que presuntamente han incurrido en actos de corrupción? ¿Dónde está la investigación seria y cuando vemos cómo languidecen nuestros hospitales? Y quiero decirlo a quien me escucha, en este momento los hospitales de Venezuela están en un paro técnico que no lo llamaron el personal, lo llamó el mismo responsable, que debe dotar de insumos, que debe darle un salario digno a los trabajadores, un salario suficiente, y que lamentablemente desde el año 2018 no le transfiere a los hospitales del Distrito Capital el concepto por funcionamiento hospitalario. ¿De quién es la responsabilidad de que un hospital esté paralizado? ¿Del personal de enfermería o de el que dice ser presidente de la República? Desde hace aproximadamente 2 años, el Parlamento Nacional había denunciado crisis humanitaria en Venezuela. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional no había prestado, por así decirlo, atención a la situación que están viviendo los centros asistenciales. Sin embargo, hace algunos meses aceptó una ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja Internacional, de la Media Luna Roja. Arribaron a Venezuela más de 24 toneladas en una primera instancia, luego un segundo cargamento con 18 toneladas. ¿Dónde están esos medicamentos? ¿Dónde están esos insumos para que ustedes puedan trabajar y atender, por supuesto, a todos los pacientes que acuden a hospitales de Venezuela? Fíjate, yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, la ayuda humanitaria no resuelve el problema de salud en el país. Aparte de que nosotros nos hemos reunido con miembros de la Cruz Roja Internacional, que fueron de la Cruz Roja, del Comité de Cruz Roja, que fueron los encargados de esta ayuda humanitaria. Yo particularmente no tengo noticias dónde se ha recibido. Si uno revisa la página de la Cruz Roja, se dice que se entregaron a 4 hospitales, pero es que la crisis es tan grave, y yo no lo llamaría crisis. En su primer momento hablamos de crisis, pero tenemos que llamar las cosas como son. Esto es una emergencia humanitaria compleja. ¿Y por qué es una emergencia humanitaria compleja? Porque la causa es político, porque la causa es la negligencia de los que tienen que asumir la responsabilidad de garantizar la salud al pueblo, y que lamentablemente ha dado una desconexión. Excusas podemos escuchar muchísimas. En este momento la excusa es que las sanciones, pero es que esta emergencia humanitaria compleja tiene una fecha anterior a las sanciones. Entonces, como trabajadora, como enfermera, yo no puedo caer o ser tan ingenua y decir que esta crisis
esta emergencia humanitaria, esta pobreza extrema en la cual nos encontramos no solamente las enfermeras, 8 millones de venezolanos que formamos parte del tejido social productivo, producto de que tenemos alguien que quiere seguir en el poder, pero que no cumple el artículo 91 de la Constitución, que le ordena que para fijar el salario mínimo se debe tomar como referencia el costo de la cesta básica. Hoy la cesta básica son $300. E incluso también en el año 2012-2013, pues pacientes oncológicos ya habían comenzado a denunciar escasez de tratamientos de quimioterapia aquí en nuestro país. Estamos hablando de muchos años atrás de las sanciones. Pero a propósito de la situación que están viviendo los enfermeros y los pacientes que acuden de alguna forma a los centros asistenciales de nuestro país, ¿cuánto está ganando un enfermero? Vamos a conversar en la próxima parte. Como siempre, los invitamos a ustedes a interactuar a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Ya regresamos con más.